días habían máquinas de vapor. ¿Qué eran estas? Que a través del calor, de la quema de carbón, hacían hervir en agua, el agua por medio del gas, ya convertida en gas, o en vapor, como le conocemos. Estas accionaban un pistón, estas a su vez, por vía de la manivela, generaban movimiento dentro de la rueda de un locomóvil, de una locomotora o de otro tipo de molinos. Ya con esto es que hablamos de generar potencia calorífica a través de la generación de energía. Emiten residuos al ambiente en menor o mayor proporción. Bueno, cuando hablamos de esta parte, estamos hablando de que, si se dan cuenta y han entrado a la ciudad capital de Guatemala, bueno, no solo en la ciudad capital de Guatemala, pero sí es donde más se ve eh, aquellas camionetas, las que le llamábamos tomateras nosotros hace mucho tiempo. Todavía algunos las han de haber conocido, las rojas, de ahí de la ciudad capital. Esas, el conductor iba, ¿qué les puedo decir? A 20 kilómetros y lograba acelerar a 10 kilómetros más, y antes de lograr acelerar ya había dejado media cuadra llena de humo. Entonces, todo eso es a lo que nos hablamos cuando decimos residuos en el medio ambiente. Está generando humo. Entonces, a la vez de que está generando humo, está generando diferentes tipos de partículas como quema entonces crea dióxido de carbono y así, diferentes tipos de contaminantes que van directamente a nuestro medio ambiente, ya sea en mayor proporción o en menor proporción. ¿Por qué esa palabra? Porque si hablamos de máquinas y motores, que es donde estamos, está bien. Ese tipo de vehículo nos produce contaminación. Pero si hablamos de una señora en una comunidad X o Y, podemos decir de que no solo las camionetas estas o incluso nuestros propios carros pueden generar humo, nuestras motos, aunque tal vez no lo veamos, pero sí lo generan. Si lo generan, entonces estamos contaminando, pero también nuestros agricultores generan contaminación. Cuando vienen y hacen una limpia de su terreno y hacen amontonamiento de materia seca o de todo lo que era la maleza o lo que no les servía para poder cosechar y cultivar, a los 6, 7 días de que ya esa materia está cortada y está secándose, lo primero que viene y hace el agricultor es pegarle fuego. Entonces, ese humo también nos da esa parte de residuos en el ambiente o contaminación. La siguiente característica que tienen los combustibles es que en el caso de los hidrocarburos y el combustible nuclear no son renovables. Esta es otra parte también que podemos mencionar: uranio, plutonio, que también son considerados combustibles dentro de estos porque no son renovables, producen energía que nos va a beneficiar en cierto grado, en cierta escala, en países ya muy desarrollados. Otra de las características comunes de los combustibles es de que necesitan ser extraídos, trabajados para posteriormente ser utilizados. Lo que veníamos hablando. El petróleo está en las capas profundas de la tierra, necesita ser extraído para poder ser trabajado de diferente forma y extraer sus noblezas, que serían ya los combustibles anteriormente mencionados. También hay grandes minas de carbón dentro de la tierra. También tenemos gasoductos, gasoductos es la forma de trasladarlo, pero también tenemos grandes depósitos de gas subterráneos
en los cuales son extraídos, por ejemplo, Venezuela tiene este tipo de gas, también tiene combustible, petróleo, aunque hay calidades dentro de esto y eso ya es para las personas específicas de esa área. Nosotros solo estamos viendo esta parte por la parte superficial y esas eran las características que tenían. Vamos a repetir, y es que tienen punto de ignición, o sea, de encendido, poseen un gran potencial calorífico, emiten residuos al ambiente, no son renovables y necesitan ser extraídos, trabajados para posteriormente ser utilizados. Esas 5 son las características comunes de los combustibles. Ahora vamos a hablar en sí de los tipos de combustibles. Estos combustibles tienen su origen hace millones de años, los combustibles fósiles, pues se formaron a partir de rocas sedimentarias, lo que nos han enseñado desde la primaria, rocas sedimentarias compuestas por restos de animales y vegetales. Los líquidos dentro de los animales y todo esto de la putrefacción de ellos creó esos grandes depósitos y de ahí es de donde conocemos el petróleo como tal. Anteriormente era conocida como brea y otras cosas, que permanecen en las profundidades de la corteza terrestre. El tipo de combustible fósil que se extraiga va a depender de las formaciones sedimentarias de las profundidades y del tiempo que lleva formándose. Entre ellos podemos tener diferentes tipos, petróleo, gas natural, carbón, etcétera. Entonces, también dentro de los petróleos, dentro de los gases, van a haber diferentes tipos de denominaciones. Estas ya van a ser los tipos de petróleo de acuerdo a que regularmente se podría decir que si son altamente viscosos, tienen una gran cantidad de lo que llamamos asfáltica. Entonces, estos ya son más como plásticos. Eso quiere decir que ese petróleo en sí lo van a utilizar y lo van a vender a lugares donde necesiten crear asfalto, por lo que transitamos en las rutas de nuestro país. También si está este petróleo, al examinarlo nos va a decir si tiene altos contenidos de parafinas, que son las que especialmente se utilizan para generar. Entonces, dependiendo del tipo de petróleo, va a ser el combustible, como lo dice ahí, que se extraiga para llevarse a formarlos. Ahí les puse una pequeña imagen de cómo se extrae esto. Allá por los años 1800 y centavos, fue que se empezó a excluir y después posteriormente fue llamado el oro negro. Recuerden que dentro de la historia todos hemos conocido que hubo una llamada fiebre del oro y por lo regular el oro es el que maneja el mundo. El que tiene más de este tipo de mineral es el que puede tener más adquisición dentro de cualquier sociedad. Es más, para decirlo así, el que tiene oro, por ejemplo, para respaldar el billete de 100, de a 20, de a 5, de a 10, de a 50, de a 200 que ustedes puedan tener en su bolsillo, Guatemala tiene que tener esa misma cantidad supuestamente en oro dentro de la Reserva Nacional. Eso es lo que le da la sustentabilidad de su dinero. Si no tiene ese oro, nuestro dinero no tiene un valor adquisitivo o un valor específico. Ahí es donde ya se maneja, pero estas ya son otras partes de la vida.
Entonces, también a esta parte, si se dan cuenta, posteriormente a la fiebre del oro, ya nació la fiebre del petróleo o de la extracción de crudo, como se le conoce también a este noble combustible, a este combustible fósil se le conoce como el crudo, porque si lo extraen desde el suelo, este viene crudo, debe tener diferentes procesos de refinería para extraer, ya sea combustible, como ya lo habíamos hablado, diésel, combustible gasolina o diferentes tipos de aceites o grasas. Dentro de ella, el petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos llamados hidrocarburos, que son basados en hidrógenos y carbonos, ¿sí? Este es un aceite mineral altamente viscoso y más denso que el agua. Su color es negro oscuro, negro profundo, y su textura es pegajosa. Esta está formada por sedimentos animales y vegetales, que se ha creado por medio de un proceso de bacterias aerobias, ha sido despojado del oxígeno y el nitrógeno. Bueno, ustedes ya llevaron química, ya estoy hablando con compañeros del noveno semestre y todo, y ustedes saben muy bien que tanto en química como en bioquímica nos enseñan que nosotros estamos formados de chon, que sería, esas son los compuestos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que sería carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, esto es lo que nos compone a todos los seres vivos dentro de la Tierra. Por ende, ya que estamos hablando que es sedimento de animales y vegetales, estamos hablando de que estos deben de tener carbono, oxígeno, ¿sí? Nitrógeno. Entonces, esto ya viene, las bacterias aerobias que quedaron capturadas dentro de esos mantos, despojaron despojaron a este tipo de compuesto orgánico del oxígeno y del nitrógeno, quedando solo así los carbonos y los hidrógenos. Entonces, además de una cierta cantidad de azufre que se crea de la reacción de la separación o bien llamada oxidación de estos. Por ello se les conoce, esto ya es una forma de darles nombre, que eso ya lo vieron en química ustedes, la sucesión de los carbonos y de los hidrógenos, en qué parte de su cadena están, y eso es lo que les va a dar el nombre. Cuando este está recién extraído, el petróleo tiene muy pocos usos, pero es necesario refinarlo, como lo estábamos diciendo. Por ejemplo, la mayor parte de ustedes se ha trasladado a diferentes partes de la República de Guatemala, espero en Dios, pero hay un estudio en Guatemala que el 80 a 85% de los guatemaltecos han pasado siempre por la parte de las champas que le llaman, o sea, lo que le llaman comúnmente en Guatemala, o le llamamos en Guatemala comúnmente el rancho, la parte de San Agustín a Cazahuastrán, que está en el cruce para agarrar hacia Cobán, como para ir al oriente del país. Ese cruce llamado Las Champas, cuando ustedes van rumbo hacia Puerto Barrios, han visto el gran rótulo de la cabeza de la gallo, de la bebida nacional. Bueno, posteriormente, hacia adelante, ustedes van a observar, cuando vayan, si tienen la curiosidad, van a ver una planta, una refinería que está en lo alto de esa montaña. ¿Qué les puedo decir? Como a 1 kilómetro a mano derecha del rótulo este, en línea recta en la parte alta, van a ver una refinería que se quiso poner ahí. También otro lugar donde hay refinerías es en Sayacchepetén. Hubo una
que estuvo también en Río Dulce, cerca del puente, una estación de bombeo, perdón, era esa. Y así sucesivamente también son llevados estos a través de los oleoductos hacia los puertos de Guatemala. La gasolina, el gasoil, el querosén, el metano, las parafinas, entre otros, son derivados del petróleo. Hace un momento lo estaba diciendo. El petróleo es extraído y dependiendo de qué haya sido evaluado o cómo haya sido evaluado, nos va a decir si este petróleo es alto en parafinas. Esto significa que va a ir a una planta refinadora en el oriente del mundo o en la parte de Estados Unidos, en Texas, en diferentes estados donde refinan este material, y si este es alto en parafinas, lo van a utilizar específicamente para hacer diésel, porque es lo que más les va a producir. No quiere decir que no puedan producir otro tipo de material, sí pueden producirlo, pero les va a traer más rendimiento en esto del diésel. Y recordemos que lo que más andan buscando hoy en día es petróleos que tengan altas parafinas para producir diésel. Si se dan cuenta, la mayor parte a nivel mundial de combustible, de vehículos, la mayor parte son diésel. Los grandes camiones, los trailers, incluso hoy por hoy hay hasta sedanes en la parte de Corea, de la parte de asiática. Los carros pequeños son diésel. Hyundai tiene mucho carro diésel y Kia también. Entonces, ¿por qué? Porque es un combustible que es más cómodo y más accesible. Por ejemplo, hoy por hoy en Guatemala, ustedes se pueden dar cuenta, no es mucha la diferencia, pero cuando hacemos números de gastar 10 galones de combustible gasolina a gastar 10 galones de combustible diésel, va a haber una diferencia de 50 quetzales. Si ustedes eso lo van a gastar por día en su trabajo, dígase de esta manera, van a ver la cantidad onerosa que tiene la reducción de 5 quetzales por galón. Si hablamos de 10 días ya son 500, si hablamos en un mes son 1500 quetzales de dinero que no va a ir, o sea, a parar a los bolsillos de estos tipos de magnates. Bueno, este hidrocarburo tiene usos y aplicaciones tanto de nivel industrial, comercial como doméstico. Cuando hablamos de que el petróleo tiene usos en la industria, estamos hablando de lo que ya dijimos, de cómo crear combustibles, diésel, gasolina, y así. Cuando hablamos de usos comerciales o domésticos, hablamos de que también de él se crean ceras para pisos, se crean diferentes tipos de plásticos. Por eso es que hoy por hoy ustedes han visto que se ha sustituido los plásticos de este tipo de petróleos porque tardan mucho en degradarse. Si no tardaran esa cantidad de tiempo, el petróleo en las capas freáticas del suelo ya se hubiera disuelto, o ya recuérdense que a mayor profundidad dentro de la tierra hay mayor calor. Los que han tenido la experiencia de poder haber visto cómo hacían los pozos artesanales para extracción de agua de 1000 varas o de 1000 pies y así. Entonces, esos, si se dan cuenta y ustedes le preguntan a un pocero, por cada metro que ustedes descienden, va a ir por cada 3, 4, 5, dependiendo del lugar, va a ir aumentando la cantidad de calor que hay en este suelo. Recordemos que entre más avanzamos en el suelo hacia adentro, vamos acercándonos al núcleo de la Tierra, y el núcleo de la Tierra es denso y caliente. Entonces, si esto fuera así, estos tipos de compuestos orgánicos, como lo es el petróleo, este hidrocarburo,
se consumiera, ya que está a grandes profundidades, pero no es así. Entonces, por eso es que para el sentido comercial, para, por ejemplo, este termito que yo tengo acá, esta tapaderita, así como esta tapadera, es hecha de de un plástico. Este plástico es a base, puede tener resinas de hule, que es extraída del palo de hule, que ustedes lo pueden ver en la costa norte, o también puede haber en la costa sur, pero debe de llevar ciertos aditivos o ciertas partes donde se elabora de derivados del petróleo. Eso le va a dar mayor rigidez y una mayor durabilidad dentro de estos. Por eso es que las bolsas de nylon que actualmente hemos estado tratando de sacar de nuestras vidas, por eso esas decían, es que dilata 200, 300 años. Sí, derivado de que llevan ciertos extractos de petróleo. Por ello es que tienen ese tipo de durabilidad. Los productos derivados del petróleo. La gasolina y otros combustibles. Bueno, aquí ya vamos a entrar a hablar específicamente de combustibles, de gasolina, de diésel y también otro tipo de derivados. Probablemente el derivado más claro y más conocido del petróleo es la gasolina, siendo el principal combustible empleado por los métodos de transporte motorizados, tanto públicos como privados. Bueno, si hablamos a nivel mundial, la gasolina es el top. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de poder, tiene una alta inflamabilidad. Por eso es que ustedes han escuchado de que el carro gasolina corre más que el diésel y a muchas personas lo que les gusta es la velocidad. Pero cuando yo les estaba diciendo de que está tomando un auge el diésel por su economía, eh, es porque, por ejemplo, cuando yo era más joven, ya estoy grande, yo me recuerdo de que la gasolina estaba a un precio aproximado de 12, 11 quetzales por ahí, y el diésel valía 5 quetzales. Era una diferencia de 7 quetzales, lo que por lo regular se ha mantenido. El alza ha venido de tiempos para acá, pero en aquel entonces lo que mirábamos más eran Toyota 22R, Toyota Corolla, y diferentes tipos de marca, Nissan, en aquel entonces Sentra, eh, y otros tipos de marcas, Mitsubishi Mirage, eran los carritos que se miraban en nuestra Guatemala. Eh, Peugeot, BMs, todos este tipo de vehículos usaban combustibles gasolina. Todavía hoy por hoy lo usan, pero si hablamos de sedanes diésel, yo les puedo mencionar el BMW 320D, el 325D, que ya son motores a base de combustible diésel. Ya el diésel es un hidrocarburo de densidad que se compone de parafina. Es lo que les venía diciendo, es un material más denso. Por eso es que cuando hablábamos de los motores en la semana antepasada y pasada, hablábamos de que a la gasolina regular se le llama semidiesel. ¿Por qué? Porque necesita de un aditivo, o sea, un aceite para adentrar dentro del motor, crear la lubricación y también así ser quemado el combustible dentro de él. A la parte esta del diésel, si ustedes tocan la gasolina, la agarran al tiempecito de tenerla en sus manos, esta se evapora
rápidamente. Ahora el diésel dilata un poco más de tiempo en sus manos y el olor es más fuerte y va a quedar un tipo como de aceite o grasa que lo hace más viscoso y dilate más tiempo su combustión. Si ustedes se han dado cuenta, si han transitado de noche en nuestras hermosas villas en Guatemala, se podrán dar cuenta de que hay puestos de registro nocturnos que lo que ponen son unos botecitos de arena y a esos les echan diésel y les pegan fuego y dilatan cierta cantidad de tiempo, pero es derivado de eso, de que este tipo de gasóleo dilata más tiempo la combustión del tal. Otros derivados de este petróleo, del petróleo, que también son considerados como tal, son el gas butano, el asfalto, que ahí ya viene la parte de qué está compuesto el petróleo, lo que les decía de asfaltita. Esto ya les va a decir que es un petróleo más viscoso y que debe ser utilizado. Su mayor o mejor utilización sería en la creación de asfaltos o cinta asfáltica, plásticos, fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, disolventes, como los que conocemos actualmente. Por ejemplo, el thinner es un disolvente que es elaborado de todo esto. Cuando hablamos de otro tipo, estamos hablando de pinturas. Las pinturas también, por ejemplo, las pinturas que se les denominan pinturas de aceite, estas llevan extractos de estos tipos de materiales y por ello necesitan un disolvente para diluir y poder realizar la pintada de una casa, la pintada de un, de un cuadro, por ejemplo, si van a hacer un cuadro en óleo o los tipos de esos tipos de pinturas, necesitan un pequeño disolvente para poder ser aplicados en los lienzos o en los cuadros donde vayan a ser aplicados. Habiendo dicho esto, ya entramos a la siguiente parte de nuestra exposición, que es hablar de los octanos, cetanos y los índices de los combustibles. Los motores de combustión interna, como los conocemos como tal, son los más utilizados en estos mercados automotrices, independientemente del criterio de las nuevas tecnologías y los combustibles alternativos. Cuando hablamos de los combustibles alternativos, hablemos de lo que nosotros comúnmente conocemos como el etanol, que ha tenido un auge muy bueno y espero que siga de esa manera, porque va a llegar un momento que las grandes reservas de petróleo, perdón, no van a dar para que sigamos transitando en vehículos convencionales, puesto que en algún momento se va a llegar a acabar este tipo de combustible. Recordemos que, como lo veníamos diciendo en diapositivas anteriores, es un combustible no renovable. Entremos directamente en este momento al octanaje o índice de octanos. Este índice o a lo que se le llama octanos es específicamente para gasolina, para combustible gasolina, dígase querosena, dígase combustible regular, super, premium, especial, o sea, de diferentes nombres que le puedan llamar. De este tipo de capacidad, de esta escala, va a depender el tipo de gasolina que estamos utilizando. ¿Por qué les digo esto? En la parte baja de la presentación o de la diapositiva que les estoy mostrando, ustedes van a ver una imagen que dice gasolina especial 93, ¿sí? Ese número significa el número dentro del índice de octanos que tiene el combustible. Lo que conocemos acá, y ven acá, que dice gasolina especial 93 octanos,
significa que es una gasolina que tiene su escala de 96 octanos, de 93 octanos, perdón. Esta es la gasolina que comúnmente nosotros conocemos como regular. Pero en Guatemala le bajan todavía un octano, nos la venden de 92 octanos. Incluso hay gasolineras que lo que nos venden es una gasolina regular de 89 octanos. Arriba de 88 hasta un grado máximo de 92 octanos es la gasolina regular. Arriba de 93 octanos en adelante, o sea, 94, 95, 96 octanos, ya son consideradas gasolinas súper. Arriba de 96, dando 97, 98 octanos, estas ya son gasolinas premium. ¿Qué significa esto? Veamos acá. Es una escala que mide la capacidad antidetonante del combustible cuando se comprime dentro del cilindro. O sea que lo que nos está diciendo es una escala de capacidad antidetonante. ¿Qué significa? ¿Qué resistencia tiene a que el pistón la pueda comprimir más dentro de las cámaras de combustión pistónicas, dentro de los motores de combustión interna? A mayor octanaje, el combustible va a ser mejor. Por ejemplo, si ustedes, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Esto, cuando hablamos del octanaje, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos el isoctano y el heptano. ¿Qué significa esto? Que tenemos, si hablamos de la gasolina super que vemos acá en la imagen, estamos hablando que esa gasolina super tiene 95 partículas de isoctano y tiene 5 partículas de heptano. Bueno, eso lo que nos va a decir es, como lo dije anteriormente, su capacidad antidetonante. Esta se refiere, el octanaje significa capacidad de antidetonación, su poder de compresión dentro del motor de combustión interna. Bueno, habiendo dicho eso, esto quiere decir de que el combustible super resiste 95 octanos. Es el siguiente. Muchos de ustedes, o en algún caso, antes de aprender, cuando yo era más joven y no había estudiado o no había llegado a cierta comprensión, pues nadie nace sabido y todos vamos aprendiendo conforme la marcha regularmente, y así tiene que ser y así es. Por ejemplo, mi motocicleta, antes de tener carro yo tenía motocicletas, tenía 2 motocicletas y tenía una cochita que le llaman, de esas Suzukitas 100. Bueno, esa Suzukitas 100 usa combustible regular, ¿sí? Y también ustedes le pueden, después posteriormente fui utilizando otro tipo de motocicletas, fui utilizando, por ejemplo, KTM 2 tiempos, que eran de cross, muy, muy, muy bonitas en aquel entonces, después otras marcas como Husqvarna y otras, pero tenía una motocicleta, me acuerdo que tenía una FZ 150, para salir a ruta. Posteriormente ya la cambié por una KTM Duke 390, pero estas máquinas ya son motores que utilizan combustible super. ¿Por qué les comento esto? Porque, por ejemplo, tuve también una pasolita,
una Freeway 150 para andar dentro de la ciudad. Y cuando la compré en la concesionaria, en la Freeway, en la Freedom, perdón, me dijeron, es combustible súper. Yo me voy a ahorrar un quetzal, dije. Y échale regular, échale regular, échale regular. Bueno, cuando estamos haciendo eso, es cierto, nosotros nos estamos ahorrando 1.10, 1.50, por ahí, más o menos. La diferencia que anda el combustible regular con el súper. Pero si el motor está diseñado para resistir una gasolina súper, quiere decir de que el motor tiene la capacidad o los materiales específicos para resistir un isoctano de 95 o 96 grados con un heptano de 5. O sea, tiene la capacidad de resistir esa presión dentro de él. Y cuando le aplicamos un combustible con menor voltaje, lo que estamos haciendo es que el pistón no termine su carrera. ¿Se recuerdan que les mostré la carrera de ignición, compresión? Esas carreras tienen un límite. Entonces lo que estamos haciendo es forzar nuestro motor y que el motor nos queme más combustible. Por ejemplo, algunos de ustedes, no estoy diciendo de que lo puedan dañar, tal vez no en este caso, pero sí van a hacer que su consumo sea mayor. Y si ustedes, por ejemplo, andan en un vehículo, un pequeño, un sedancito pequeño, dígase un tercelito, ustedes andan en un Toyota Tercel o en un Mitsubishi Mirage, un vehículo pequeño, un Suzuki Alto o algo por el estilo, esos vehículos ya vienen con motores diseñados para gasolina súper. ¿Qué significa esto? Que a mayor capacidad antidetonante, el combustible va a tener mayor potencia. Cuando ustedes se echan combustible regular en un motor para combustible súper, lo que van a hacer es que van a generar mayor gasto de combustible. Y si ustedes lo ponen taco a taco, se podría decir chapinmente o coloquialmente taco a taco los dos combustibles, al momento de echar, ustedes dicen, bueno, me estoy ahorrando un quetzal por galón, eché 10 galones, bueno, me ahorré 10 quetzales ahorrativamente, pero ya midieron cuántos kilómetros hacen por galón y cuántos hacen con súper, cuántos hacen con combustible regular. Entonces ahí es donde viene ¿será que me estoy ahorrando? Porque, por ejemplo, si con 100 kilómetros recorridos con combustible regular yo estoy gastando 30 quetzales, digamos así, pero con 30 quetzales en combustible súper yo recorro 125 kilómetros o 115, digamos, yo tengo 15 kilómetros más por los mismos 30 quetzales. O sea, nuestro kilometraje va a bajar. O sea, que si lo hablamos de esta manera, vamos a recorrer más por menos, si lo vemos desde este punto. Por lo tanto, cuanto más elevado es el octanaje de una gasolina, mayor capacidad tendrá de soportar la compresión, lo que ya veníamos hablando, que se produce dentro de los cilindros. La combustión será producida con mayor suavidad, de una manera más eficiente, o sea, a mayor octanaje, el rendimiento va a ser más eficiente dentro de los vehículos. Un octano es una clase de hidrocarburo que se dispone de 8 átomos de carbono. Ahora veamos la otra parte. Ahorita ya vimos lo que es los octanos. Dentro del combustible gasolina, veamos los cetanos. Por lo regular no puse ninguna imagen porque lo que ustedes van a ver
en las gasolineras, ya sea Texaco, ya sea Shell, ya sea Puma, ya sea la marca que ustedes quieran. Cabe y valga la redundancia que muchos decimos, ah, es que a mí me rinde más Shell, ah, es que a mí me rinde más Texaco. La verdad es de que el combustible en Guatemala viene a dar a los mismos tanques. Todos los combustibles vienen, o sea, gasolina regular, súper, queroseno, vienen a dar a los mismos tanques en la costa sur. Ahí es donde depositan estos combustibles en, los, en las empresas. Las empresas, tanto Texaco, Chevron, Puma, Don Arturo, todas las gasolineras de Guatemala van a comprar al mismo lugar. La única diferencia es los aditivos que le aplican a cada combustible. Por ejemplo, no vamos a hablar marcas, pero hay una que se llama Techrom, que es la de una gasolinera. Ese es un tipo de aditivo que va a hacer cierto proceso dentro de la máquina que va a hacer que a ustedes les rinda mejor. Si su vehículo es de alta gama o tiene un motor más nuevo, va a necesitar ese tipo de, de aditivo que ya viene diseñado para ese tipo de motores. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de que les dicen, bueno, V-Power en estas gasolineras, pero si se dan cuenta, V-Power solo tiene 95% de octano, o sea, tiene lo mismo que la super que conocemos acá. El aditivo es el que va a cambiar. Se supondría que tendría que tener una mejor quema. Bueno, ya habiendo dicho eso, voy a continuar con lo de los cetanos. Los cetanos se miden en el combustible diésel y este es específicamente una medida que sirve como referencia para conocer el grado de inflamabilidad que cuenta este gasóleo. Cuando hablo de esto, ¿por qué regresé nuevamente? Ustedes dirán, bueno, es que se regresó otra vez a lo de los octanos, nos va a confundir. No, a lo que me refiero es que si ustedes van y miran súper regular, diésel, pero si ustedes miran súper, dice 95. Regular dice 92, 89, 90, 91. Tiene ese numerito ahí para que ustedes tomen la decisión. Pero en el diésel no nos dan una escala, solo dice diésel, nada más. Pero sí hay una escala que nos va a medir esa parte también. Solo que acá no es la capacidad de compresión, sino que nos mide el grado de inflamabilidad que tiene este gasóleo. Conoce el índice de cetano. Conociendo el índice de cetano del combustible se puede saber la eficiencia de la relación de combustión que realizará dentro del motor. ¿A qué quiero llegar con esto? No nos la dicen. No nos dicen, mire, este diésel tiene un 95% de cetano, quiere decir que va a ser altamente inflamable, o nos va a decir, bueno, mire, este diésel tiene 45% de cetano, que quiere decir de que va a agarrar combustión, pero más lento. Entonces nos va a rendir más y nos va a perpetuar más la inyección del gasóleo dentro del motor. A eso nos vamos a referir en el momento de decir cetanos, pero sí hay una tabla que lo mida, como les venía diciendo, pero no nos la dicen. Solo nos dicen, ahí está el diésel, que es bajo en azufre, que es con menos plomo, que eso es lo único que nos dicen acá en Guatemala, pero no nos dan la tabla de los cetanos del diésel. El número o índice de
tiene relación con el tiempo que transcurre entre la inyección del combustible y el inicio de la combustión, o sea, el intervalo de encendido que tiene este combustible. Permiso. Los tipos de lubricantes. Aquí ya vamos a entrar a otra pequeña área. Compañeros, estaría bien si nos tomamos entre 2 y 3 minutos para podernos estirar y posteriormente continuamos con esta diapositiva. A partir de ahorita son las 8:16. Retomamos clases a las 8:19. Continuamos, compañeros. Los tipos de lubricantes para autos. Un motor sin lubricante no solo no funcionaría, sino que se dañaría completamente. Quiero que entiendan bien esto y que aterricemos. O sea, el simple hecho de poder conducir un vehículo o manejarlo, no es solo venir, montarnos, encender el vehículo y démosle. No, hay que revisar los vehículos. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes pueda que tengan un vehículo liviano, un pick-up, un sedán, pero también en los motores grandes, en los motores de tractores, en los motores de todo tipo de motor, ahí sí de maquinaria,
porque también sus vehículos son unas máquinas, tenemos que revisar tanto líquido de frenos, agua, tenemos que revisar aceites, tenemos que revisar varias cosas. Dentro de estos están los lubricantes. Eh, el motor sin este no solo no va a funcionar, sino que se dañaría completamente. Cuando hablamos de dañar, el lubricante es uno de los líquidos esenciales dentro del vehículo. Existen varios tipos, ¿sí? El, el combustible es el que nos da poder transmitir la fuerza, poder tener desplazamiento, pero todo lo que está dentro del motor, recordemos que son materiales duros, como lo son hierros, aluminios y otro tipo de minerales que son duros, que resisten el calor también para no derretirse. Entonces, todo esto por ejemplo, si ustedes se empiezan a frotar la mano, el dedo contra la mano, un ejemplo, si ustedes tienen una crema humectante, van a sentir que su piel es suave. Si tienen un poco de sudor, van a sentir que su piel desliza. Pero si ustedes tienen la piel reseca, al frotar su dedo y hacerlo con mayor velocidad, lo que van a producir es una fricción. Esto a su vez va a producir un irritamiento en su piel, hablándolo de esa manera, así como también a su vez va a provocar que a ustedes se les levante la piel. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Lo mismo es con nuestros motores. Si nosotros trabajáramos sin aceite, por eso hay niveles de aceite, los aceites tienen filtros, las máquinas tienen todo ese tipo de sistemas, que lo que hace es que derivado de la fricción, recordemos por eso es que el pistón tiene diferentes partes que más adelante según la guía las vamos a ver, tiene diferentes partes, tiene la parte donde va a estallar, donde topan las válvulas, el cánter de rozamiento, tiene los anillos, las bielas, las tejas, bueno, hay un sinfín de partes dentro del motor, pero cuando hablamos de la cavidad, dentro de la que va el pistón, esta va a sufrir un desgaste, por eso se le llama al tiempo. Cuando se le hace a los motores, se les conoce como overhaul, se le da un reencamisado a esa parte, que es donde va el pistón, pues ya sufrió un desgaste. Aún teniendo aceite, sufren un desgaste. Por eso es que los aceites también se le conoce como filtro de aceite que lleva el motor, que es donde estas pequeñas partículas, derivado del rozamiento de los anillos o de los pistones dentro del cilindro, van raspando. Y es como que ustedes agarren un cuchillo en mantequilla y lo pasen. Entre más lo asientan, entre más rosa, va a levantar mayor capa de mantequilla. Entonces, igual son los motores. Si estos no son medidos específicamente como tales, la fricción va a ser mayor. ¿A qué quiero llegar con esto? Les pongo todos estos ejemplos para que entendamos para qué nos sirven los lubricantes. Estos sirven para que no se cree eso dentro del motor, y si se crea, sea en una menor cantidad, y estos posteriormente se limpian en los filtros y vuelven a reingresar al motor ya sin estas partículas que van a ocasionar otro tipo de daño. Bueno, derivado de eso es que nacen todos estos tipos de lubricantes o de aditivos o de extras que se les adiciona a los motores para tenerlos un mayor tiempo. Por eso es que hay mucha gente que, bueno, yo tenía una persona muy cercana a mí, digamos así de esta manera, que una vez no, es que todavía aguanta.
es que me está quemando un poquito de aceite. Lo que hacía era que le echaba otro medio litro de aceite o le echa otro litro de aceite. A veces cuando los vehículos ya están quemando aceite, que se le llama, es porque el aceite se, se filtra hacia la parte donde se va a realizar la combustión del combustible, donde se va a realizar la compactación. Tal vez hay un ligero, un pequeño orificio dentro, ya sea del encamisado o dentro del anillo del pistón, y este deja pasar una micra, una pequeña gotita, pero en cada movimiento deja pasar esa micra, esa pequeña gota, y eso es lo que va a producir es que a la cierta cantidad de kilometrajes, por ejemplo, tal vez ustedes han escuchado a sus papás o ustedes que ya son grandes, algunos de ustedes sabrán de que cuando hablo de esto, hablo de que, bueno, al cambio me gastó medio litro de aceite. No es nada, todavía aguanta. Echémosle un aceite más gruesecito. Ya por ahí es donde vamos, que de un 5W30 nos vamos a tirar a un 10W40 y así sucesivamente, o a un CA30, un CA40. Bueno, todo eso es esto, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que nos vamos a referir a partir de este momento en esta clase. Se pueden clasificar en 4 categorías básicas. Y lo que conocemos regularmente que nosotros nos dicen los full synthetic o los sintéticos, son una combinación de aceites y aditivos que actúan con ciertas propiedades antidesgastantes, antipolución, anticorrosivas, etcétera. Y son apropiados para motores más demandantes y de más alto rendimiento, así como para condiciones extremas de altas temperaturas como de presión baja. Estos aceites que les conocemos como los sintéticos, o también hemos escuchado hablar semisintéticos, eh, estos aceites ya son más trabajados. No quiere decir que no vengan del petróleo, bien, pero llevan muchísimos más aditivos que los hacen de mejor calidad o con las exigencias para los motores de hoy en día. Por ejemplo, recordemos que los motores hace 25 años atrás eran motores carburados, ahora ya son inyectados, tienen twin turbo, ya no son solo los motores a compresión de antes, sino que ahora ya tienen un turbo que al ir a cierta velocidad les incrementa la cantidad de oxigenación y bueno, esos son otra parte. Pero para este tipo de lugares, por ejemplo, así como lo son los desiertos o las áreas en Estados Unidos, Canadá, que son más frías, vamos a manejar este tipo de aceites que tienen una mejor estabilidad, una mejor performancia, un mejor grado de formación o performance que le llaman los que diseñan este tipo de líquidos, como lo son Castrol, Motul, Chevron, bueno, hay un sinfín de marcas. También tenemos la otra parte que son los semisintéticos. No significa, no, es que lo que pasa es que es más bueno el sintético, lo que pasa es que es más bueno el semisintético, no, que el mineral, no. Mira, pues, todos los aceites son buenos, pero va a ser específico lo que el fabricante del vehículo que ustedes tienen a ustedes les esté pidiendo, o lo que le diga qué gama de líquido o lubricante va a necesitar su vehículo. No es, bueno, y luego lo que pasa es que yo lo que quiero echarle, no, si su vehículo es de cierto modelo, va a necesitar cierto tipo de combustible. Si su vehículo ya quema un poco de aceite o ya tiene un mayor desgaste, entonces esa parte es la que se tiene que aprender a manejar. Acá yo solo les voy a dar conceptos, he tratado de irles poniendo ciertos ejemplos. Bueno, el semisintético es una mezcla también de aceite mineral, este ya tiene la conjunción y la nobleza de ambos aceites.
y de aceite sintético, lo cual permite tener los beneficios más útiles de ambos básicos para favorecer el mantenimiento de su vehículo. O sea, hay nobleza dentro de los aceites sintéticos como de los aceites minerales o aceites convencionales que se les llama. Tenemos los otros dos que son los de alto kilometraje, que contienen, siempre son los mismos tipos de aceites, pero estos contienen aditivos y mejorados sellos que reducen fugas, tanto internas como externas, o sea que ya son lubricantes que poseen micropartículas que van a producir este tipo de sellos que les mencionaba, que por eso ustedes dicen, es que me quema medio litro de aceite al cambio, a los 3,000, a los 5,000 kilómetros. Entonces, este tipo de lubricante va a solucionar esa parte. Este puede resultar en un menor consumo de aceite. Muchos aceites de motor de alto kilometraje incluyen detergentes y afirman que están diseñados para eliminar los lodos de los motores. Recordemos que cuando hablamos de lodos, hablamos de esa parte que trae sucio el combustible o que estamos haciendo del desgaste de esa pequeña fibra que se extrae del rozamiento, se va depositando en la parte del cánter donde se tiene la parte del filtro. Bueno, se recuerdan que el sábado pasado yo les mostré una parte donde decía filtros, les mostré un motor diésel y les mostré diferentes partes. Bueno, ahí están los filtros, está el cánter, bueno, ahí es donde se depositan estos. El aceite convencional, los aceites convencionales pasan por un proceso también refinado y extenso y contienen aditivos que les ayudan con las propiedades como antidesgaste, reducción, fricción y una vida un poco más larga. Pero cuando hablamos de vida, hablamos de, por ejemplo, bueno, usted le va a echar aceite, la mayor parte, todos creo que hemos tenido una motocicleta, y si no es así, pues hay que prestar un poco de atención a lo que les voy a decir. Y si ustedes van y tienen una motocicleta y ustedes le echan aceite convencional, ustedes tienen que hacer el cambio de aceite cada 1,000 kilómetros, por ejemplo, o cada 1,100 kilómetros, pero no pasarse de por ahí, porque entonces ya le van a estar haciendo un daño a su motocicleta. Si ustedes ocupan un aceite semisintético dentro de su motocicleta, bueno, ustedes ya le pueden dar 1,500 kilómetros. Si ustedes ocupan un full sintético, como se le conoce a un, no voy a decir marcas, a un full sintético, ustedes ya pueden ocupar ese aceite para 2,000, 3,000 kilómetros o 4,000 kilómetros. Por ejemplo, en mi motocicleta, si yo aplico un full sintético, yo puedo recorrer 4,000 kilómetros, porque ya los filtros que tiene mi motocicleta ya son para esto. Recordemos que las motocicletas tienen mayor cantidad de revoluciones por minuto que los vehículos, por ello manejan a más altas temperaturas y necesitan un mejor aceite. Bueno, en los vehículos, si ustedes ocupan un aceite mineral, van a necesitar 3,000 kilómetros, pero si ocupan un full sintético van a tener hasta 10,000. Las propiedades de los aceites. Los lubricantes, por el grado de viscosidad, se les mide con un valor SAE, que es el grado de viscosidad de un lubricante, y se tiene una tabla de valores. Esa no la estoy presentando, pero la pueden buscar y aprender un poco más de esto. También podemos tener los aceites monogrado. ¿Qué son estos? Esto significa que cuando son lubricantes que están formulados para cumplir con un solo tipo de requisitos de la tabla SAE. La tabla SAE maneja distintos tipos de requisitos. Por ejemplo, si son temperaturas bajas para invierno, van a tener una W, o temperaturas de verano que ya no tienen ninguna letra.
se dice que son aceites monogrados. Por ejemplo, si ustedes manejan, para hacérselos así, el CA40, ese es un aceite para temperatura de verano. Pero si ustedes ya manejan un 5W, significa que ya es un aceite que está hecho para lugares donde hay frío, que se puede manejar hasta 5 grados de temperatura. En la escala 5W ya les va a manejar un tipo de temperatura dentro de esa escala. Hay aceites, como ya los había dicho, el SAE 10, el SAE 20, el SAE 40, el SAE 30, entre otros. También tenemos los aceites multigrados. Esto, por otro lado, son aceites que ya cumplen con 2 grados. ¿Qué significa? Con dos patrones que cumplen para invierno como para verano, o sea, para área fría como para área caliente. ¿Qué significa esto? Que van a estar dentro de siempre de la categoría de la escala SAE, pero ustedes ya los van a ver como el 10W30 o el 5W30. ¿Qué significa esto? Que tienen la nobleza de poder estar en frío como en lugares calientes. A eso es a lo que se refieren estos dos numeritos, es decir, que los aceites se comportan como un SAE en su tabla 10W a bajas temperaturas, y a altas temperaturas ya se van a comportar como un SAE 30. A eso es a lo que se refiere esto. Estos pueden ser también sintéticos, semisintéticos y aceites normales. Por otro lado, también tenemos el tipo de servicio API, que es una clasificación de los aceites lubricantes para motores con 2 letras iniciales. Por ejemplo, S para motores a gasolina y C para motores diésel. Los lubricantes de última generación corresponden a la categoría SL, y para motores gasolina a categoría CL4 para motores diésel. Por ejemplo, hay lubricantes hoy en día que ya fusionan esta parte, y ustedes pueden ver dentro de estos que dicen GLS, o tienen otro tipo de inicial, que ya significan que son para ambos motores. No tengo acá en este momento la imagen, pero por ejemplo Castrol, la marca Castrol tiene su aceite SGEM, que ya trae un 5W30 y ya trae otras iniciales al final que significa GSL, que significa que ya ese aceite se puede utilizar tanto en motor diésel como en motor a gasolina. Los nuevos motores ya lo reciben. Entonces, estos ya son aceites sintéticos de muy alta gama. A eso se refiere con el índice API. Las grasas automotrices es un sólido plástico o semifluido que incluye propiedades viscoelásticas, la cual son el resultado de la dispersión de un agente espesante y un líquido lubricante. Las grasas todos las hemos conocido, se les echan a las bisagras de las puertas, las pueden aplicar en partes movibles. Por ejemplo, cuando llevamos los vehículos, los tractores, los carros, todo, regálame un engrase. Vienen, agarran y le echan a las partes externas. Siempre van a tener un capuchón de plástico que va a resguardar del polvo, y esto lo que va a producir es la antifricción de hierro con hierro. ¿De qué están compuestas estas grasas lubricantes? Los aceites lubricantes tienen un 60 a 95% de estos dos, de fluidos o de sólidos plásticos, que
las grasas tienen de un 65 a un 95% de aceite lubricante, de un 5 a un 35% de jabón espesante, pero también poseen aditivos líquidos o aditivos sólidos de un 0 a un 10%. Entonces, ahí va a manejarse una relación. Por ejemplo, si tenemos un aceite lubricante a un 65%, podemos tener un jabón o un espesante a un 30%, que ya vamos a llegar a un 95%, pero además de esto vamos a tener aditivos líquidos o sólidos a un 5%. Esta tabla va a variar, pero esos son los márgenes máximos que se pueden usar de cada uno para no tener una grasa, para tener los tipos de grasa. ¿Cómo están calificadas estas dentro de la grasa? Las cantidades que se utilicen para crear las grasas lubricantes definirán el tipo de clasificado al que pertenece. Por ejemplo, una grasa con 10% de sólidos, una grasa pasta que va desde el 10 al 40% de sólidos, y una pasta que esta contiene más del 40% de sólidos dentro de estas. Ya el día de hoy hemos llegado a las preguntas de la semana número 3. Y la primera es, ¿qué nombre recibe la sustancia que después de quemarse tiene la capacidad de generar energía debido al desprendimiento de calor? Número 2, son las características comunes de los combustibles. O sea, son características comunes de los combustibles. No quiere decir que me van a decir las 5, va, pero hay. Entonces las vamos a ver ahí, o ustedes van a definir cuáles son. Mencionen los tipos de productos derivados del petróleo. ¿Cuál es la diferencia entre el índice de octanos y el índice de cetanos? Y la última pregunta es, son dos tipos de lubricantes para uso automotriz. No me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias por su atención, compañeros. Y desearles un magnífico día. Éxitos en sus labores diarias en este día de clases para ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga. Pueden pasar al siguiente curso. Bendiciones.